la semana pasada en Mírame Televisión, ha tenido una grandísima repercusión en la isla de Gran Canaria y tenemos nuevos datos sobre el caso 18 Lobas. David. Sí, bueno, porque la semana pasada informábamos con mucho detenimiento de todo ese sumario del caso 18 Lobas, de esa red de prostitución en la que también se prostituía a menores y que pues ha acabado con un auto de procesamiento de 6 personas. Contábamos todos los detalles la semana pasada, pero les decíamos que queríamos ir un poquito más allá, ¿no? E intentar ver qué pasa, porque cuando investigamos este asunto, cuando hemos leído también lo que se ha publicado, porque evidentemente hay medios que llevan publicando sobre esto desde hace muchos años, desde que se conoció en el año 2016, una de las cosas que más llama la atención y que yo creo que más tiene que preocupar es que algunas de estas menores, para que se hagan una idea de las 19 víctimas identificadas en el caso de 18 Lobas, o que en algún momento tuvieron que declarar ante la policía, 7 se encontraban en centros de menores de la isla de Gran Canaria, centros tutelados por las administraciones públicas. Claro, esto nos pone en alerta porque evidentemente cómo puede ocurrir que en centros donde son las administraciones públicas las que tienen la tutela, la responsabilidad legal de esos menores, ¿no? Del cuidado, evidentemente, a través de la guardia y de la custodia, pero sobre todo la responsabilidad legal de esos menores, pues puedan ocurrir este tipo de cosas. Así que nos pusimos en marcha para intentar entender cómo funciona este sistema de acogida, estos centros de intervención inmediata que funcionan en todas las islas y que dependen, en muchos casos, como en la isla de Gran Canaria, del Cabildo de Gran Canaria. Aunque la competencia, la tutela real de estos menores es del Gobierno de Canarias, pero el Gobierno de Canarias le cede esa custodia, esa guarda, que al final son esos cuidados, esa responsabilidad de cuidar de esos menores a los cabildos insulares. Esto también pasa en la isla de Tenerife, que a su vez después esos cabildos externalizan, subcontratan, digamos, esa gestión de esos centros a empresas o fundaciones privadas. Claro, este modelo, que es un modelo complejo, nos lleva a intentar entender qué es lo que ocurre, ¿no? Lo primero, bueno, ya hemos explicado un poco lo que es la tutela, la guarda, esas responsabilidades que tienen las administraciones, pero qué tipos de personas, qué tipos de menores acaban en estos centros. Para que se hagan una idea, en la isla de Gran Canaria hay 363 plazas para menores en esta situación. Bueno, pues son menores en situación de desamparo. La situación de desamparo es algo que menores que llegan a estos centros por decisión o de la Fiscalía o de los servicios sociales, que consideran que esos menores, por diferentes circunstancias económicas, sociales, no tienen que o no pueden seguir teniendo la tutela de sus padres biológicos o padres adoptivos, de sus padres, de sus tutores legales hasta ese momento, y la tutela pasa en este caso al Gobierno de Canarias, que se hace como responsable legal, insisto, después cediendo esas responsabilidades a los cabildos insulares y a su vez a esas empresas que gestionan los centros. Claro, estas empresas son empresas con larga experiencia y con larga dedicación. Y yo, intentando analizar, evidentemente, aun sabiendo de que puede haber problemas en estas empresas, me he encontrado con que en líneas generales las empresas que gestionan estos centros, insisto, tienen mucha experiencia y mucho recorrido y están fiscalizadas por las administraciones públicas hasta donde se puede. Por ejemplo, en la isla de Gran Canaria podemos decir con total certeza que había menores de 2 centros de menores distintos. Uno es el centro de acogida inmediata de Tafira, que tiene puede atender a unas 20 personas, y la verdad es que bueno, el centro de Tafira es uno de los más importantes que hay en la isla de Gran Canaria. Está gestionado por la asociación Mundo Nuevo. Y otro de los centros donde había menores que fueron prostituidas en la red de 18 Lobas es el Hogar de la Paterna. El Hogar de la Paterna es un recurso mucho más pequeño, es para 8 personas, tiene capacidad para 8 personas, y está gestionado por la asociación Hogares para Niños Privados de Ambiente Familiar Nuevo Futuro de Las Palmas. Bueno, nosotros hemos querido hablar con los responsables políticos de la Consejería de Políticas Sociales, de los tres últimos partidos políticos que han pasado por allí, desde que se conoció el caso hasta hoy. Y hemos empezado hablando con quien estaba al frente de esa consejería en 2016, cuando se conoce todo este asunto, que era Patricia Hernández, la exalcaldesa de Santa Cruz de Tenerife. David, solo una curiosidad. Por supuesto, todas las preguntas que ¿cómo llega al Gobierno de Canarias que se está investigando este asunto? Es decir, ¿ha habido un auto judicial? ¿Del juzgado se lo comunican? Según lo que me cuenta a mí Patricia Hernández, ellos se enteran porque detectan un caso que está vinculado con esta red, pero que no es precisamente el caso de la adolescente que fue en su momento a denunciar con sus padres ante la policía. Según me cuenta Patricia Hernández, ellos detectan un caso y lo ponen en conocimiento de la Fiscalía.
Poco después se producen ya las detenciones de los implicados en esta trama y evidentemente el caso se mediatiza y en ese momento... ¿Detienen a todos los que hemos nombrado? Detienen a casi todos. A Eustacio López no lo detienen, por ejemplo. A Eustacio López, el dueño de Lópezan, no fue detenido, pero al resto sí los detuvieron. A Eustacio López, por ejemplo, junto con otro de los investigados, el que de momento ha quedado no procesado, a pesar de los indicios que hay, un abogado de Las Palmas, sí que los interceptan por la calle, los vigilan y cuando los tienen por la calle les avisan de que están siendo investigados por este asunto, de que no los van a detener, pero les quitan los teléfonos móviles para investigar el teléfono móvil. Tanto Eustacio como el abogado en cuestión se dieron sus teléfonos sin ningún problema y de ahí se hizo un volcado de toda esa información por parte de la policía. O sea que, por ejemplo, en el caso de este abogado... Sí. Que no está procesado de momento. Digo de momento porque... Sí pueden haber cambios. Sí, y me consta que la Fiscalía, por ejemplo, es partidaria de que se procese a esta persona, pero claro, vamos a ver hasta dónde sigue. Hasta dónde sigue. Bien, y en el caso de Eustacio sí que se le acerca un policía en este caso. Una pareja de policías. Sí. Le comunica, oye, que está siendo investigado por este asunto, tienes que darme tu teléfono y te informo de este asunto. ¿Es así? Es así, tal cual. Le ponen en conocimiento las actuaciones y le interceptan el teléfono móvil. ¿Y eso fue en el año? 2016, que es cuando 2016. Comienza y salta toda esta investigación. Madre mía. Claro, en el año 2016 el PSOE estaba a punto de salir del grupo de gobierno y en aquel momento, según me cuenta Patricia Hernández, solo les dio tiempo a poner en conocimiento este caso que conocieran ante la Fiscalía y en llevar el asunto, una vez que ya se empieza a conocer todo, al gobierno, ¿no? al Consejo de Gobierno regional. Y después cambia el gobierno, recuerdan que se sale el PSOE del Pacto Regional, se queda Coalición Canaria con el área de políticas sociales, entra Cristina Valido. Con Cristina Valido también hemos hablado. Es con la etapa de Cristina Valido cuando se toma la decisión de personarse en la causa desde la Dirección de Protección a la Infancia, es decir, de acompañar en el juzgado como acusación particular a la Fiscalía, ¿no? Lo cual es una decisión, yo creo que fue una decisión bastante acertada. Hay que decir que también intentamos hablar con Mauricio Roque, que es un diputado del Partido Socialista por Gran Canaria, que era el anterior director general del Menor en Canarias en este momento, y además él es jurista, él sabe mucho de todo esto. Lo que pasa que él, por su vinculación tan directa, nos ha dicho que él no va a hablar de momento hasta que pase el procedimiento judicial, pero que después está encantado de hablar. Eso es lo que nos ha trasladado de momento. Pero Cristina Valido sí que nos ha contado un poco cómo ellos tuvieron reuniones con los centros, en este caso, y con los cabildos para intentar reforzar esos protocolos de vigilancia. Pero Cristina, ella insistía mucho, ¿no? en algo, ¿no? Insistía mucho en dos cosas. Una, en que, ojo, no pongamos solo el foco en los centros de menores, porque, y es una realidad, viendo el caso de 18 Lobas, también hay muchas menores que no pertenecen a centros de menores, que no están en situación de desamparo y que acaban en redes de prostitución, como la de 18 Lobas. Y después dice otra cosa, dice, es que, David, no podemos convertir los centros de menores en cárceles ni ponerle una escolta a todas las chicas o chicos, porque ahora hablaremos de cómo también se están produciendo casos entre chicos y se están detectando casos entre chicos que sufren explotación sexual. La verdad es que Cristina Valido era muy clara, claro, al final uno dice, pero bueno, Cristina, algo habrá que hacer, ¿no? La gran pregunta que nos hacemos, esto habrá que controlarlo, pero claro, también es verdad que tenemos que pensar que esto... que por un instante piensa esto, David. Sí, cuéntame. ¿Cuántas veces tú u Óscar han escuchado a un padre, a una madre desquiciada, llorando en un plató de televisión, diciendo, es que yo tengo miedo, porque si no tengo recursos, porque si me quitan todo, pierdo a mis hijos, ¿no? Y por tanto pierden la tutela. Sí, efectivamente. Y esa tutela pasa a estar en manos de la comunidad. Y que hoy cualquier padre pueda decir, Dios mío, yo intento proteger a mi hijo, cuidarle, de que nadie abuse, y alguien que es más poderoso que yo, tiene más poder que yo, que es el gobierno, yo sé que no le puedes poner, no son cárceles, ni se pueden poner escoltas a cada muchacho o muchacha, pero la realidad es que han estado desprotegidos de alguna manera. Tiene que haber algún control, porque es que además los miserables, los proxenetas, van a buscar en esos sitios, David, van
a sabiendas de que son presa fácil por su, a lo mejor, necesidad, dificultades, y claro, van a esos lugares, saben cómo entrarle. Además, en la instrucción, por lo que tú nos has contado, se veía que eran expertos en te doy 100 euros, te doy 200, en cómo les atrapaban, les prometían, les engatusaban. Imagínate cómo pueden estar un montón de padres pensando que están en una situación complicada, diciendo, Dios mío, mis hijos a lo mejor pasan a otras manos porque yo no puedo mantenerlos, y resulta que ¿qué garantías tienen? Claro, yo todo eso lo entiendo, lógicamente, y además creo que en esa línea es la que tenemos que trabajar los medios, en exigir que haya mayores controles en este sentido, pero también tenemos que ser razonables y pensar que si estas chicas y chicos entran y salen de los centros, hay un caso, esto está en el sumario de 18 Lobas, hay un caso de 2 chicas que cuando salían del centro salían con una ropa y llevaban en una mochila la ropa con la que iban a ejercer la prostitución después y se cambiaban después de salir del centro. Claro, para esto yo creo que lo importante es tener personas que estén muy pendientes de lo que ocurre en los centros. Yo es que voy más allá, y con esto, si me permiten, vamos a pasar a hablar de otra persona con la que he hablado, que es la actual directora de Protección a la Infancia del Gobierno de Canarias, Irache Serrano. Y a mí Irache me ha dejado una grata impresión por una cuestión básica, y es que Irache no es política, es técnico. Y es una persona que conoce muy bien los centros de menores, tanto a nivel personal como a nivel profesional. Entonces ella, la verdad es que fue muy clara conmigo, me estuvo explicando un poco cuál es la situación. Y también me ofreció datos y me habló de lo que se ha puesto en marcha. Y se ha puesto en marcha un proyecto que, bueno, después de hablar con ella, yo lo he estado investigando, lo he estado buscando, nos cuesta unos 200 y pico mil euros al año. Y a mí me parece un dinero, la verdad es que bien invertido, después de que me he puesto a mirar este proyecto. Se llama el proyecto Alondra. Empezó como un proyecto piloto en Gran Canaria y ya se está extendiendo, ya se ha extendido a todas las islas. Cuesta 279.000 euros al año. Consiste básicamente en articular a través de una organización que es Opción 3, que es especializada a nivel nacional en la gestión o en la lucha contra la explotación sexual de menores, organizar una red, en este caso, de asesoramiento y de detección de este tipo de casos. Para que se hagan una idea, en solo 6 meses de funcionamiento de este programa, se ha atendido a 116 jóvenes de centros de menores de Canarias, 65 chicos y 51 chicas, se ha dado formación a 284 profesionales, pero ojo al dato, se han detectado 8 posibles víctimas de explotación sexual en 6 meses de trabajo de este programa. ¿Eso qué quiere decir? Que evidentemente, por supuesto que sí, no seamos ingenuos, se sigue captando a muchos menores de Canarias, de centros de menores y de fuera de centros de menores, fíjate, para ejercer con la ese prostitución. proyecto se ha puesto un cortafuego. Se ha puesto un cortafuego. Prevención, detección. Sí, exacto. Y se ha hecho algo, a mí Irache me lo explicaba, decía, es que esto es algo que es que no teníamos, es que no existía nada para poder, es verdad que estaban todos los protocolos que existen en los centros y con el Cabildo del Gobierno de Canarias, pero no había algo que les permitiese, que le permitiese a estos jóvenes acudir directamente. O sea, es una herramienta muy útil. De verdad que yo he estado un poco... y utiliza las redes sociales mucho, que es la clave, porque los jóvenes están en las redes sociales, son captados en las redes sociales y les enseñan y tienen acceso a este programa a través de las redes sociales, lo cual está muy bien. Y además les enseño un poco el uso responsable de las redes y otras muchísimas cosas. La verdad que yo les invito a que si quieren lo busquen y se informen, porque el programa está muy bien. Pero esto sigue siendo insuficiente. Y Irache también lo reconoce. Lo que pasa es que ella dice, claro, es que con esto es con lo que tenemos que trabajar. Pero ella le daría la vuelta, según me contaba. Dice, yo es que cambiaría el sistema. Esto es muy difícil de plantear, pero es que este sistema en el que al final pues tiene que haber, o sea, un centro que vigile a través de empresas externas, este sistema mixto, hace aguas, ¿no? Claro, ella dice, es que tenemos que trabajar directamente en los hogares para que esos padres que tú nombrabas antes, Manolo, esos padres y esas madres, primero, no pierdan la tutela de sus hijos, porque al final los padres y las madres, aunque a ellos también les pasa que muchas veces, por diferentes circunstancias, no son capaces de detectar estas cosas, es mucho más fácil que ellos los detecten en el día a día, a que al final los tengan que detectar profesionales que trabajan en centros. Evidentemente después eso habrá que hacer las actuaciones que haya que hacer, ¿no? ¿Qué ocurre? Que eso ahora mismo es una utopía, porque no se va a cambiar un modelo que lleva años funcionando, que se debería cambiar, pero para eso hay que trabajar muchísimo, y la realidad es que ahora, insisto, se ha puesto en marcha este proyecto, pero no vamos a ser ingenuos, como decía antes, y estas cosas siguen pasando. Me decía también Cristina Valido, me daba una clave, dice, pues a lo mejor hay que endurecer las penas contra los proxenetas y contra estas personas,
Pero bueno, yo creo que más allá de endurecer penas, que también, por supuesto, más allá de mejorar los medios, yo creo que también es fundamental el trabajo en los hogares, en las familias. Y una cosa contra la que es muy difícil luchar, y termino, Manolo, tenemos una sociedad que va a un ritmo, va rapidísima, va mucho más rápida que las leyes, que los programas, que las actuaciones políticas, y que ahora mismo vive en una fantasía, y que yo veía esa fantasía cuando leía a chicas de esta red hablar de cómo disfrutaban de esos lujos, de ese dinero que ganaban, de esa vida que les daba la prostitución. Y todo esto viene de una raíz, y es pues esa cantidad de programas que tenemos desde la Isla de las Tentaciones, desde muchos mensajes que traslada este sistema, que lo que le trasladan a estos jóvenes es un modo de vida que no es real, porque esa no es la realidad, por desgracia, es mucho más dura. Sí, pero mira qué y lamentable, ese es el ¿no? gran problema, claro. Pero mira qué lamentable. Sí, sin duda. Y contra eso es La muy Isla de difícil las luchar. Tentaciones, Sí. por ponerte un caso, Sí. se fomenta todo esto que al final, Sí, desgraciadamente, es materia fácil para esa confusión. Te vas al corte de publicidad en desconexión territorial. ¿Qué publicidad te aparece? La del gobierno de Canarias. La del gobierno de Canarias. Entonces, ¿cómo va esto? En ese mismo Tú le programa. vas en ese mismo programa. No, pues mira, pues eso ¿Cómo es le algo- vas a decir? Sí, sí, eso pero es algo además, que habría que en cuidar. ese mismo programa, ese magnífico anuncio que además ha elaborado el gobierno de Canarias sobre el tema de la explotación, la prostitución, la explotación sexual. Pero es que ahí también vemos publicidad institucional. Y claro, al final, dices tú, están buscando donde evidentemente más audiencia hay, pero ahí estás tú también participando porque estás invirtiendo en que los recursos vayan a un medio al que tú no le puedes pedir, oye, mira, contrólate un poco, porque al final esto va a derivar en fomento de la prostitución o de la explotación sexual, en violencia machista, en violencia de género y en tantas otras cosas. Eso es así, pero es lo que hay. Es así, tal cual. Dos datos por último que me comentaba Irache, que yo creo que son muy interesantes. Por un lado, esto ocurre más en la provincia de Las Palmas, y los datos son todavía más preocupantes en islas como Lanzarote o Fuerteventura. Ahí es donde más casos se detectan y donde con más facilidad se intenta captar a estas personas. Ella también ha sido un balance por una cuestión de población, es más fácil que esto pueda ocurrir, pero la realidad es que, por ejemplo, en Tenerife, comparado con Gran Canaria, no se da tanto este fenómeno como en Gran Canaria, ¿no? Yo creo que son cosas que hay que tener en cuenta, ¿no? Y después me decía una cosa que es una reflexión con la que yo quiero acabar, para un poco también entender, o sea, yo quería hoy poner todos los datos que hemos recopilado sobre este asunto, pero también quería que la gente intente reflexionar sobre algunas cosas, ¿no? Y una es cómo, mientras le damos, claro, cómo le prohibimos a alguien algo que le está generando una sensación completamente contraria. ¿Cómo le prohíbes, cómo le dices a un adolescente que no consuma droga cuando el consumo de esa droga le genera una sensación de bienestar artificial, pero de bienestar, que le dice todo lo contrario? ¿Cómo le dices a una menor que no lleve una vida que le va a dar dinero y que eso a su vez le va a generar placeres que ella encuentra en otro tipo de cosas, como el comprarse ropa, el probar drogas, el tener una vida alegre, salir de fiesta, que sin ese dinero no podría hacer? ¿Cómo le dices eso? Esos mensajes contradictorios. Es muy difícil, Manolo. Por eso al final todos tenemos que tener un poco de responsabilidad en esto, en los diferentes ámbitos en los que nos movamos, para intentar evitar que el cuerpo humano se convierta en un elemento de mercado, en una explotación sexual, ¿no? Yo, la verdad es que creo que desde esta casa hemos hecho un trabajo en ese sentido y ojalá que lo podamos seguir haciendo. Y lo vamos a seguir haciendo y vamos a seguir pendientes de este caso y de otros muchos que van a dar también mucho que hablar y analizar en esta mesa. Enseguida nos vamos hasta la isla del Hierro, pero antes estos mensajes publicitarios.